Miren, a simple vista los últimos resultados de Sony parecen espectaculares, un verdadero éxito. Pero, si rascamos un poquito la superficie, más allá de los grandes titulares, los números nos cuentan una historia muy, pero muy diferente, y hasta preocupante, sobre todo para su división más famosa. Así que vamos a desglosar esto. Empecemos con lo bueno, ¿no? Oficialmente, las ganancias operativas de Sony subieron un 10%, un 10, comparado con el año pasado. Es un numerazo, ¿eh? Cualquier empresa estaría feliz de presumir algo así. Pero esperen que hay más. No solo fue eso. La compañía además subió su pronóstico de ganancias para todo el año. ¿Y por cuánto? Por la increíble suma de 100.000 millones de yenes. O sea, todo parece ir viento en popa, ¿no es cierto? Bueno, en el mundo de las finanzas, a esto se le llama un beat and raise. Es como el combo perfecto. Superaron lo que todos esperaban y encima prometieron que les irá aún mejor en el futuro. Es literalmente la receta para que los inversionistas estén saltando de alegría. O, bueno, al menos eso es lo que se supondría. Y aquí, justo aquí, es donde la trama se complica. Porque con todas estas noticias que suenan fantásticas, uno esperaría que el mercado reaccionara de una sola forma, ¿verdad? Pues no. La reacción fue extraña, confusa, totalmente contradictoria. Y esa fue la primera pista de que la historia de éxito que Sony nos estaba contando, pues no era tan simple. Entonces, la gran pregunta es esta. Si los resultados eran tan buenos, ¿por qué el mercado se dividió de esa manera? ¿Qué es lo que algunos vieron que otros no? La respuesta, como casi siempre, estaba ahí, escondida en los propios números de Sony. Y esta división se vio clarísima. Por un lado, algunos reportes decían que las acciones subían con fuerza, más de un 5%. ¡Buenas noticias! Pero al mismo tiempo, otros titulares decían todo lo contrario, que las acciones caían casi un 5%. O sea, era como si estuviéramos hablando de dos empresas distintas. Claramente, dentro de un solo informe, había dos historias completamente opuestas. Ok, para entender qué pasó realmente, no nos podemos quedar con el número grande. Hay que empezar a quitar las capas, como si fuera una cebolla, y enfocarnos en el corazón del negocio de Sony, su división más famosa, la de Game and Network Services, o sea, la casa de PlayStation, porque es justo ahí donde se escondía el problema. Y apenas entramos, ¡pum!, nos topamos con la primera gran contradicción. Las ventas de la división de videojuegos subieron un 4%. Modesto, sí, pero es una subida. Pero sus ganancias de verdad, el beneficio operativo, se desplomó un 13%. A ver, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que se vende más pero se gana mucho menos? Algo aquí no cuadra. La respuesta a esa pregunta está en este numerito. Bueno, numerito es un decir. Estamos hablando de casi 50.000 millones de yenes. Una cantidad de dinero enorme que apareció como cargos especiales. Y estos cargos básicamente se comieron todas las ganancias de la división. Ojo, no es que el negocio del día a día anduviera mal, no. Fue un golpe único, pero masivo. ¿Y este golpe gigante de dónde salió? Bueno, se divide en dos. La parte más grande, unos 31.500 millones, tiene que ver con la compra de Bungie, el estudio de videojuegos. Y la otra parte, unos 18.300 millones, fue por, digamos, un ajuste de cuentas, una corrección de costos de desarrollo que se habían registrado mal antes. A ver, ese cargo de Bungie tiene un nombre técnico, deterioro de activos. Pero en español simple, es la forma que tiene una empresa de decir, ups, pagamos de más. Es admitir públicamente que esa gran inversión que hicieron, en este caso comprar el estudio Bungie, pues no está dando los resultados que esperaban, y que por lo tanto hoy vale menos de lo que pagaron. Y lo más sorprendente es que no hay que andar adivinando. La propia dirección de Sony lo dijo con todas sus letras, algo que no es muy común. Admitieron que Destiny 2, que era la razón principal por la que compraron Bungie, sencillamente no está cumpliendo las expectativas, ni en ventas ni en jugadores. Y que una empresa admita eso tan abiertamente es algo muy, pero muy fuerte. Pero la cosa no terminaba ahí. El tema de Bungie era grave, sí, pero no era la única sorpresa escondida en el reporte. Había otro problema, y uno grande, que tenía que ver con las ventas de la consola estrella, la PlayStation 5. Y aquí pasó algo curioso. Muchos medios, muchísimos,
salieron a decir que Sony había vendido 3.9 millones de PS5 en el trimestre. Si uno lee ese número, piensa, ok, nada mal, las ventas van bien, estables. El problema es que esa cifra estaba mal. Cuando uno va a los documentos oficiales de Sony, a la fuente original, la historia es otra. La verdad es que solo se vendieron 3.1 millones de consolas. Estamos hablando de 800,000 consolas de diferencia, 800,000 consolas que los reportes decían que se habían vendido, pero que en realidad no. Y si lo ponemos en perspectiva, la cosa se ve aún más seria. Si comparamos con el mismo trimestre del año pasado, cuando vendieron 4.5 millones, esta cifra de 3.1 millones es una caída del 31%. ¡31%! Esto no es una pequeña baja. La demanda de la PlayStation 5 se está frenando, y mucho más rápido de lo que la gente cree. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Si la división de PlayStation, su negocio estrella, está con tantos problemas, ¿cómo es que los números totales de Sony se ven tan espectaculares? Bueno, la respuesta está en la naturaleza misma de Sony. Sony no es solo PlayStation, es un conglomerado gigante y diversificado. Resulta que hubo dos héroes inesperados este trimestre. Por un lado, su negocio de sensores de imagen, esos pequeños componentes que van en los celulares de alta gama. Sus ganancias se dispararon un 50%. Y por otro lado, su división de música. Gracias al streaming y a éxitos masivos como la música de Demon Slayer, creció un impresionante 28%. Y esta tabla de verdad lo resume todo a la perfección. Las ganancias gigantescas de los sensores de imagen y de la música, que juntas suman más de 70,000 millones de yenes, no solo compensaron la caída de la división de juegos, sino que la superaron con creces. El punto clave es este: la fuerza de las otras partes de la empresa tapó por completo el agujero que dejó PlayStation. Ok, entonces, cuando juntamos todas estas piezas del rompecabezas, lo que vemos es una foto completamente nueva de Sony. Y toda esta información nos obliga a cambiar la manera en que vemos a la compañía, y sobre todo lo que esto significa para su futuro. La conclusión es bastante directa. No hay forma de evitarla. La historia de por qué invertir en Sony ya no es la historia del crecimiento de PlayStation. Ese motor que impulsaba a la compañía está dañado. La narrativa central sobre la empresa simplemente ha cambiado. Incluso ese gran aumento en el pronóstico de ganancias, el de los 100,000 millones, resulta ser de baja calidad. ¿Y eso qué significa? Que una buena parte de ese aumento no vino porque estén vendiendo más, sino por un tecnicismo, un cambio en cómo calculan unos aranceles en Estados Unidos. Pero lo más revelador de todo es que el pronóstico para PlayStation lo dejaron igual. Pensemos un segundo. Si te comes un gasto inesperado de 50,000 millones y tu pronóstico final no cambia, eso solo puede significar una cosa, que en secreto ya habías bajado tus expectativas para el resto del año. Y aquí llegamos al resumen final de toda esta historia. La gran fortaleza de Sony, su diversificación, ahora mismo está actuando como una cortina de humo. Está tapando problemas estratégicos muy serios en su división más famosa. Dicho de otra forma, Sony está teniendo éxito a pesar de PlayStation, no gracias a PlayStation. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante incómoda. Esa división que por años fue el motor de Sony, la joya de la corona, ¿se ha convertido ahora en un peso muerto? ¿En un riesgo que las otras partes más sanas del negocio tienen que arrastrar? La respuesta a esa pregunta sin duda va a definir el futuro de Sony.